Muy buenas noches a todas y todos y todos. Esta noche estamos aquí, PT Today, compartiendo nuestro Journal Club número 19. Y tenemos con nosotros a mi compañera, amiga y colega, la doctora Mariana Hinco, eh, original de Venezuela y vive aquí en Glenside, Pensilvania. Y va a estar compartiendo con nosotros el artículo. em, que se me acaba de perder el título, pero que trata del CRPS, de Chronic Regional Pain Syndrome, y de unos guidelines que se establecieron, pero ella va a darle su toque personal, ya que es especialista en el dolor fantasma para personas que tienen alguna amputación. Así que con ustedes, Mariana Genco. Ok, buenas noches, ¿cómo están todos? Una pregunta, ¿pueden ver la presentación o no la pueden ver? No. ¿No? Ok, entonces voy a dejarlo así porque vamos a empezar. Ok, entonces bueno, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer el artículo. Am, Era un artículo bastante largo. Y porque yo sé que todos somos terapeutas, aquí me voy a enfocar en el área de directrices para diagnóstico e intervenciones terapeutas que está dentro de nuestra área de trabajo. Hay recomendaciones farmacológicas también de intervencionistas en términos de cirugías. Podemos tocar un poquito en eso, pero realmente no va a ser el foco de la discusión porque me parece que no es tan importante. Como ya Alba dijo, yo tengo como 13 años trabajando con pacientes con amputaciones de miembro en Moss Rehab, aquí en Pensilvania. Y como, no sé, 8 años más o menos, me empecé a interesar en el dolor fantasma. Y he tenido la oportunidad de tratar más pacientes con CRPS, porque hay varios pacientes que vienen con una amputación parcial de pie, por ejemplo, que presentan con CRPS. Es muy común y he tenido la oportunidad de tratar a esos pacientes y son bien complejos. No quiero decir que soy una experta, pero hago lo mejor que puedo para tratar a estos pacientes. Entonces, el artículo era unas directrices de práctica para el diagnóstico y tratamiento del CRPS. Aparte, un poquito de eso, la parte histórica de cómo se creó el criterio diagnóstico. El propósito del estudio era de proporcionar pautas prácticas de diagnóstico y tratamiento para el síndrome de dolor regional complejo, con el propósito de brindar ayuda a los profesionales de salud como nosotros que tratan esta afección que es súper compleja. Hubo una systematic review de muy buena calidad que fue publicado en el 2010, pero realmente la conclusión de ese review fue que no hay ninguna evidencia muy concluyente que apoye ningún tipo de intervención, así sea terapeuta, física, mecánica, farmacéutica, todo estaba como en limbo, ¿verdad? Entonces los autores de este artículo decidieron, bueno, entonces ¿cómo hacemos para intervenir, para tratar a estos pacientes? Entonces condujeron review semisistemático de la literatura, incluyendo toda la literatura que el artículo del 2010 analizó y literatura más moderna hasta el 2020, pero también de una manera para dar alguna guía a los profesionales de salud. Incluyeron ensayos menos rigurosos como series de casos, informes de investigaciones preliminares y al mismo tiempo también extrapolaron de literatura similar al CRPS, como tratar dolores neuropáticos crónicos o condiciones de dolor crónico, ¿verdad? Porque son todas síndromes que presentan muchas similaridades. ¿Qué le ha parecido el apoyo de su sobrino? Por favor, pongan en mute todos los...
Y en términos de las similaridades, durante la presentación y al leer el artículo, uno se da cuenta que, con el avance de la investigación científica acerca de condiciones de dolor crónico, los mecanismos de tratamiento, los mecanismos que causan estos dolores crónicos se han ido enfocados a cambios en el sistema nervioso, ¿verdad? Reorganización en la córtice motora y sensorial del cerebro, sensitividad del sistema nervioso tanto perífero como central. Y esto se ha observado en pacientes con CRPS, se ha observado en pacientes con dolor fantasma, se ha observado en pacientes con dolor crónico de espalda. Entonces, es más o menos el mismo mecanismo, no que queremos decir que los vamos a tratar a todos iguales, pero intervenciones que se enfocan a tratar estos cambios neurológicos, estos cambios de la organización en el cerebro, tienen potencial de ayudar al paciente. Entonces, hubo un consenso al escribir este artículo y definieron 3 niveles de evidencia. Ustedes al leer el artículo se podrán dar cuenta que la evidencia número 1, la información que dan, fue de meta-análisis o systematic review. La número 2 fue de randomized controlled trials, or statistically systematic validation criteria studies. Y después, la mayoría de la información acerca de las intervenciones terapeutas y las recomendaciones vienen más que todo de estudios retrospectivos, ensayos abiertos, estudios pilotos pequeños. Esa sería la evidencia de nivel 3. Y la evidencia de nivel 4 es más experiencia clínica, anécdotas, observaciones empíricas, etc. Entonces, al leer el artículo, y yo al presentar las conclusiones y las recomendaciones, en algunos casos puedo citar qué tipo de evidencia los autores utilizaron el autor para llegar a las diferentes conclusiones. Número 1, en términos de diagnóstico del CRPS, históricamente el primer criterio que se utilizó fue establecido en 1994 y adoptado por el International Association for the Study of Pain. Y entonces este criterio, se dieron cuenta que la sensibilidad de este criterio era de 0.98 de la prueba para diagnosticar el CRPS. Es una sensibilidad bastante alta, 0.98, ¿verdad? Pero la especificidad de la prueba era de 0.36, que quiere decir que realmente le estaba dando positivos a todo el mundo, ¿verdad? Y no era muy específico la prueba. En el 2003 hubo una revisión de ese criterio, que fue el criterio de Budapest, que es el que se ha utilizado por muchos años. La evidencia del criterio de Budapest es de nivel 2. Hicieron estudios de validación del criterio más cerca del 2012 y se dieron cuenta que la sensibilidad con las revisiones del criterio de Budapest llegó a 0.99 y la especificidad era de 0.68, o sea que realmente la calidad de la revisión del criterio de Budapest subió bastante. En el 2012, este mismo International Association for the Study of Pain adoptó el criterio de Budapest. Y después hubo un consenso, en Valencia, en España, en el 2021, que también hicieron otras pruebas de validación y definitivamente para las pautas de diagnóstico del CRPS, el criterio de Budapest es lo mejor clínicamente que existe, mejor que cualquier otra prueba médica que se pueda hacer. Y hay unos nuevos guidelines que van a ser publicados, creo que en el 2022, o están siendo publicados en la clasificación internacional de enfermedades número 11.
se va a utilizar el criterio de Budapest para diagnosticar el CRPS. Y lo bueno de eso es que es algo que podemos hacer nosotros. Es un criterio muy clínico, muy fácil de utilizar. Yo tenía en el PowerPoint la tabla del criterio, pero ustedes lo pueden ver en el artículo, en la página número, en la tabla número 2, en la página número S3 del artículo. ¿Ustedes están familiarizados con este criterio? ¿Todo el mundo? Más o menos, no sé. Para diagnosticar el CRPS, lo más importante es que es un síndrome de dolor que se caracteriza por dolor continuo, ¿ok? En un área regional, normalmente distal hacia el centro del cuerpo, más en las manos, los ankles, distal extremities. Y es un dolor totalmente desproporcionado en tiempo e intensidad cuando ves al trauma que ha ocurrido a cualquier lesión. Es un dolor desproporcionado que no pega con el tipo de lesión que ha podido existir. Esto es lo número 1. Entonces después hay 4 divisiones. El CRPS se presenta con problemas a nivel sensorial, a nivel vasomotor, sudomotor y inflamatorio, y motor trófico. Esas son las 4 características. Y para este diagnóstico de Budapest, el paciente tiene que reportar por lo menos un síntoma en tres de esas 4 categorías, ¿ok? Eso quiere decir que tiene que reportar por lo menos hiperalgesia o alodinia, ¿verdad? Tiene que reportar asimetrías en la temperatura del miembro o cambios en color, uno de los dos. Tiene que reportar inflamación o edema o sudor, ¿verdad? Que el miembro esté sudando de más o haya una asimetría de sudor en un miembro comparado con el otro. Y los cambios tróficos quiere decir falta de movimiento o debilidad, temblores, distonia, y cambios tróficos como cambios de la piel, que ya, ¿cómo se dice? Cambios en las uñas o en el pelo de los miembros. En adición a los síntomas que el paciente reporte, el día del diagnóstico, la persona clínica tiene que observar por lo menos una de estas señales, ¿verdad? Sensorial, vasomotor, sudomotor o de motor trófica, el día que se está haciendo la evaluación para poder diagnosticar, ¿ok? Mariana, ¿quieres Perdón, que yo comparta, puedo hacerle share a esa tabla, si tú quieres? Sí, si Déjame ver. quieres compartirla para que la gente la tenga, si no tienen el artículo. Ahí la pueden ver. Perfecto. Es correcto. Entonces tiene que, en el día del diagnóstico, ¿verdad? Además de los síntomas que reporta el paciente, la persona que está haciendo la evaluación, el personal médico de salud, tiene que observar por lo menos una de esas señales en por lo menos 2 de los 4 factores, ¿ok? Perfecto. Entonces, el diagnóstico del CRPS, esta prueba de Budapest es una herramienta maravillosa para comprobar, ¿verdad? Si el diagnóstico es correcto o no. Pero históricamente, lo que dice la literatura es que realmente no nos dice nada acerca de cómo tratarlo, ¿verdad? Las intervenciones, todavía no hay intervenciones muy específicas acerca de cómo tratar esta condición. Entonces, la recomendación que hacen es que tenemos que desarrollar subgrupos de personas, porque el CRPS se puede presentar de diferentes maneras. Uno de los subgrupos, los que yo he observado y que tiene
una evidencia a nivel 2. Es el subgrupo de CRPS caliente o frío, ¿ok? Todavía no, ese subgrupo no está aceptado por el International Association of Study of Pain, pero en este artículo y como recomendación clínica se recomienda de anotar, ¿verdad? Si el paciente presenta un CRPS caliente, eso quiere decir, caliente quiere decir que hay signos de inflamación, de coloración, para ver, aquí está, calor, la piel es seca, está el miembro está inflamado, hay color rojo y hay caliente, y el miembro está caliente. El síndrome de CRPS frío es lo contrario, la extremidad está fría, igual duele muchísimo, pero está fría, no está tan inflamada, puede haber un poquito de inflamación, pero no tanto como el síndrome caliente. Y la piel es más como azuleja o pálida, ¿verdad? Y suda mucho. Con mi experiencia clínica, yo veo la diferencia con pacientes que vienen con dolor fantasma, no con dolor fantasma, pero con dolor crónico de la residual limb, y que realmente el dolor es desproporcionado, no viene de la prótesis, la piel está intacta, pero el residual limb presenta señales, síntomas parecidos al del CRPS, y muchas veces el miembro viene frío, se pone pálido, ¿verdad? Y hay otros que son más inflamación, caliente, falta de vellos en la pierna, etcétera, etcétera. Si alguna vez tratan a un paciente de CRPS, yo realmente recomiendo, igualmente que este artículo, que anoten qué tipo de presentación vienen. La literatura dice que a veces que cuando el síndrome es un síndrome frío, en este subgrupo, tiende a durar más tiempo que el síndrome caliente. Y es posible que sea más difícil de tratar. El otro subgrupo que existe es el CRPS tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? El CRPS, y esa es la división histórica que ha habido desde hace mucho tiempo. La mayoría de los ensayos y los estudios dividen el CRPS en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es cuando existe, a veces siempre me confundo, cuando existe lesión neurológica, y el tipo 2 es cuando no hay lesión, hay CRPS sin lesión neurológica, ¿ok? Pero después de un trauma, después de una operación y que viene CRPS, uno de los argumentos es que es muy difícil establecer si realmente hay una lesión neurológica pequeña del nervio o no, número uno. Y número dos, la mayoría de los estudios, como han hecho dividido estos subgrupos, pero no ha habido realmente ninguna diferencia entre las intervenciones, y tal vez no sea la mejor manera de dividir el CRPS de esta manera. Hay un nuevo subgrupo que fue aprobado en el 2021 que se llama CRPS en remisión. Eso quiere decir que el paciente ha presentado síntomas de CRPS, ha sido tratado por CRPS, pero de repente no tiene síntomas y los síntomas regresan, ¿verdad? Y este diagnóstico, este ICD code y de diagnosis fue aprobado de manera de que los seguros continúen pagando terapia cuando sea necesaria, y que no simplemente porque estás en remisión no quiere decir que no pueda volver. Una cuestión más que todo para asegurarnos que los pacientes y las aseguranzas cubran los tratamientos. Vamos a ver. Para avanzar un poquito más, lo más importante de todo, ¿cuál es el algoritmo de intervenciones o de tratamientos recomendado por el artículo? ¿Okay? Y ustedes, que yo sé que todos se especializan en ortopedia, ¿verdad?
probablemente dolor crónico también, condiciones de dolor crónica como dolor de espalda, etcétera, etcétera, deben estar familiarizados con algunas de estas intervenciones. Pero el algoritmo de tratamiento recomendado para el CRPS en esta quinta edición fue, número 1, un equipo interdisciplinario, ¿okay? De por lo menos un médico, terapista físico, terapista ocupacional, terapista de recreación y terapista vocacional, ¿verdad? Y una profesional de salud mental, ¿ok? Esta evidencia es evidencia de nivel 1, ¿ok? Eso quiere decir que realmente se ha comprobado que el tratamiento más beneficioso para el CRPS y para condiciones de dolor crónico tiene que ser guiado y proporcionado por un equipo interdisciplinario, ¿okay? Un equipo interdisciplinario que esté en comunicación. Alba sabe que eso es uno de mis pet peeves, right? Pueden haber 5 terapistas o 5 profesionales de salud, pero si no se comunican o no hablan o están educando al paciente de maneras diferentes o tienen objetivos diferentes, entonces realmente no es un equipo interdisciplinario, ¿verdad? La idea es tener metas en común y trabajar en común con esa meta utilizando el mismo vocabulario, las mismas intervenciones, ¿verdad? Dentro de tu propio campo. La segunda recomendación es que exista un enfoque hacia la restauración funcional del paciente, ¿ok? Al mismo tiempo, ¿ok? Que se utilizan las intervenciones farmacológicas y al mismo tiempo que se están utilizando intervenciones de salud mental, social, emocional, ¿verdad? No solamente es la terapia física, pero mientras exista terapia física, es recomendable que, mira, si el paciente, si el doctor piensa que el paciente debería estar tomando cierta droga, debería estarla tomando, o si necesita un nerve block, ¿verdad? Para aguantar la terapia mientras puede empezar a avanzar hacia las metas de restauración funcional. Ese sería el enfoque más exitoso, ¿ok? Este también es una evidencia de nivel 1. Utilización de principios de exposición gradual, ¿ok? Y graded exposure, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Ok, necesitamos ganar movimiento en el tobillo porque el tobillo no tiene dorsiflexion, ¿verdad? Pero si empezamos a hacer movilizaciones de nivel 3 o 4 en el tobillo para ganar rango de movimiento, el paciente no va a regresar a la clínica y vamos a tal vez exacerbar el dolor, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar tal vez con movilizaciones, de nivel 1, ¿verdad? Poco a poco. Y de repente nada más empezamos con una movilización de 30 segundos, a ver cómo responde el paciente. Después podemos un minuto y llegamos a los 8 minutos que Medicare. Esta semana ha estado. Pero tiene que haber un graded exposure, no solamente al ejercicio, a la actividad física, pero también al movimiento. Cuando empezamos a tratar al paciente con intervenciones de imagery, ¿okay? Como mirror therapy o como graded motor imagery, también tenemos que exponer al paciente a esos ejercicios de una manera gradual, ¿ok? Y las intervenciones también deben ser enfocadas a normalización de patrones de movimiento, ¿verdad? Que el paciente empiece a desarrollar patrones de movimiento más normales en vez de tener miedo a caminar derecho o tener miedo a ponerle peso al pie o tener miedo a utilizar la mano que le duele, ¿verdad? Empezar a normalizar en los patrones de movimiento. Este algoritmo recomienda que hay que dar prioridad a intervenciones menos invasivas y con menos efectos secundarios, de manera de que la prioridad es en terapia física, terapia ocupacional y cualquier tipo de intervenciones para restaurar función del paciente. Y
Lo último que voy a decir en términos del algoritmo, que no quiere decir que sea lo menos importante, es la educación constante del paciente y de los familiares durante todas las facetas y todas las fases del periodo de rehabilitación, ¿verdad? Y la educación del paciente tiene que ser enfocada en realmente educar al paciente que este síndrome tiene curación, que este síndrome va a mejorar, que dependiendo de las intervenciones que el practicante decida, van a ser las intervenciones más apropiadas para el paciente. ¿Por qué vamos a hacer esta intervención? Y cómo esto va a ayudar a cambiar el dolor, ¿verdad? Eso es lo más importante. En términos de explicar la etiología si estamos hablando de la etiología de que hay cambios a nivel de la corteza somatosensorial, ¿verdad? Explicarle al paciente, mira, vamos a hacer terapia con el espejo, ¿verdad? Terapia visual, porque vamos a estimular la corteza sensora motora con estos ejercicios para estimular cambios, ¿verdad? Que van a ayudar a que tu cerebro no produzca este dolor en un momento que realmente no hay ninguna lesión física de por ser, ¿verdad? Es muy importante que el paciente entienda las intervenciones, por qué las estás haciendo. Igualmente los familiares, para que los familiares puedan apoyar al paciente en esto. Hay una figura número 2, Albita, que es el algoritmo de tratamiento que está en la página número... En la página número 9, es el 9. Este algoritmo de tratamiento, es algoritmo de tratamiento Malibu, ¿ok? Pero ha sido modificado. Lo puedo ver ahorita. Entonces, empezamos con intervenciones enfocadas a cambiar y a reorganize, right, the sensory motor cortex, utilizando mirror visual feedback, terapia de espejo, ¿verdad? Utilizando graded motor imagery, reactivation, también desensitization, contrast bath es un tipo de todo estaba perfecto y se me está enredando ahorita el inglés y el español. Como te salga. Como me salga, ¿verdad? El primer cuadro son terapias, como digo, que son enfocadas en rehabilitar el sistema nervioso del paciente. Somatosensory rehabilitation y sensory rehabilitation. Por ejemplo, pueden utilizar baños de contraste con calor y frío, ¿verdad? Y que el paciente empiece, porque muchas veces en el CRPS ellos tienen alodinia, tienen mucho dolor, pero de repente no pueden sentir el two-point discrimination, ¿verdad? Es anormal, ¿verdad? O la capacidad de diferenciar calor y frío es anormal. Entonces empezamos a tratar de estimular el sistema sensorial y los nervios, el sistema nervioso para devolver normal sensory feedback en el limb, ¿ok? Después de las intervenciones para rewire the nervous system, se puede empezar con, edema control, gentle stretch and flexibility, isometric strengthening y progresar progresar el programa de strengthening, corrección de postura, y diagnosticar muchas veces con estos pacientes, porque han tenido cirugías, porque han tenido lesiones,
pueden haber problemas secundarios en términos de myofascial pain y también empezar a tratar eso con masaje. Esto no recomiendo que empiecen a hacer eso desde el principio, porque al principio el miembro va a estar demasiado hipersensitivo y no va a tolerar este tipo de masaje. Pero al ir desensitizing el miembro, una vez que el dolor y que el miembro ya no esté tan on guard, pueden entonces empezar a utilizar intervenciones manuales un poquitico más agresivas, siempre pensando en graded exposure and progressing the program slowly. Y bueno, range of motion, conditioning, cardiovascular, postural normalization, balance, all of that, weight bearing, increasing weight bearing. And then after that, then going back to vocational and functional rehabilitation once the patient can tolerate it. Entonces, esto sería más o menos como la progresión de cómo tratar al paciente. En este algoritmo, dice que si por alguna razón el paciente no puede comenzar estas intervenciones por dolor, entonces se refiere y se utiliza medicina o nerve blocks o se utilizan intervenciones psicológicas, pero realmente la recomendación es que todo esto debe ser realizado en conjunto con el terapista físico, ocupacional y el fisiatra, trabajando juntos para que el paciente pueda de la manera más cómoda avanzar y ganar su función con la menor cantidad de dolor posible. Una de las intervenciones, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Hay uno de los tratamientos iniciales que recomiendan en el artículo es Graded Motor Imagery. ¿Ustedes están familiarizados con lo que es Graded Motor Imagery? Sí, ok. ¿Y lo han utilizado alguna vez? Levanten la mano, sí, ¿no? Yo pienso que en ortopedia, ¿verdad? En ortopedia, el Graded Motor Imagery realmente no se tiene que utilizar mucho, a menos que estés tratando un dolor crónico, un síndrome como el CRPS. Lo que a mí me gusta de la teoría del Graded Motor Imagery es que la recomendación es que siempre tienes que progresar al paciente ver dónde está el paciente and meet the patient where they are, progress them slowly, and if for some reason that doesn't work, you can always go back, right? And if that doesn't work and the patient has an exacerbation, then you can even go back even farther, okay? And I think that kind of works also with, with orthopedics, right? Some days, algunas veces los pacientes están súper bien, tuvieron una sesión maravillosa, se sienten espectacular, pero de repente llegan en la próxima sesión y dicen, wow, no pude caminar por 2 días porque hice de más, ¿verdad? Entonces eso nos dice el terapista, ok, entonces vamos a back off un poquito, ¿verdad? Entonces es lo mismo al tratar este tipo de pacientes, siempre tratar de meet the patient where they are, y cuando tratas una condición como CRPS, cuando hay un episodio de dolor después de la terapia, el paciente tiende a tenerle miedo a la terapia. Estos pacientes se presentan muy fearful, no se quieren mover, no quieren hacer nada, y si uno empieza a introducir actividades que causan más y más y más dolor, es contraproducente para el paciente. Realmente lo más importante es proporcionar actividades e intervenciones las cuales el paciente se sienta cómodo, ¿verdad? Que no causen dolor, ¿ok? O que no causen más dolor. Ellos siempre tienen dolor, ¿ok? Pero el problema es que cuando estén haciendo la intervención, el dolor esté
igual, ¿ok? Pero no peor. De manera de que el paciente se sienta cómodo y no desarrolle como una fobia al tratamiento que se le está proporcionando. Eso es una de las cosas más importantes. Hay cuadros en términos del algoritmo de tratamiento farmacológico, pero realmente no hay nada muy específico que tenga nivel 1 o nivel 2 en términos de eficacia para tratar el CRPS. Lo más importante es utilizar estos agentes farmacológicos en conjunto con intervenciones que físicas y mecánicas para restaurar la función del paciente, ¿ok? Y la farmacología y las intervenciones psicológicas, sociales, emocionales, son complemento para que el paciente pueda evolucionar durante el tratamiento de restauración de función. ¿Alguna pregunta? ¿Les gustaría entrar en detalles en alguna intervención específica? ¿Dejó el algoritmo? Bueno, hay una preguntita. Voy a dar stop sharing a esto, espera un momento. Adelante, Luis. No, algo que quería decir, que una cosa de lo que me gustó del artículo, una parte que dice la agresividad, ¿sabes? Cómo vamos a trabajar estos pacientes, que como tú bien dijiste, Mariana, que hay que cogerlo con calma, ¿sabes? No se puede eso de agresivo, de ese no pain, no gain, no funciona aquí. O sea, tenemos que ir suave, con calma y la negociación, o sea, el negociar y el saber usar el dolor como un método bueno, no como un método malo, ¿verdad? Sino que te ayude a saber hasta dónde tú vas a llegar y cómo vas a seguir progresando este paciente. O sea, que eso es un dato bien importante porque muchas veces uno ve estos pacientes y pasa mucho en los centros de terapia que tienen inflamación, tienen dolor, pero ellos dicen, no, tienes que aguantar, tienes que sentirlo, el masaje o el estiramiento y fuerzan y lo que están haciendo es empeorando la situación. Y como tú bien dices, lo que hace es coger miedo al paciente y lo que hace es que se pone más aprensivo y empeora la situación. O sea, esa es la realidad. O sea, de verle ir para adelante, estamos yendo para atrás. Y ese es un dato que me gustó mucho del artículo, en una parte que lo dice. Y es muy importante en términos de que muchas veces cuando uno está haciendo, por ejemplo, una técnica de desensitization, ¿ok? Con este tipo de pacientes, como yo dije, dar un masaje duro y decir, bueno, mira, yo sé que cualquier cosa te tocas con un algodón y te duele, ¿verdad? Síguete tocando hasta que no te duela. Con este tipo de pacientes, realmente ese no es el método de utilizar. Puedes de repente decir, mira, vamos a tocar con un algodón en una parte alejada del sitio de dolor. Estimular ese sistema nervioso, que el paciente se aclimice, ¿ok? A ese estímulo. Puedes utilizar vibración. La vibration therapy es se ha demostrado que ayuda mucho a desensitize el miembro, pero no aplicando ese estímulo directamente donde hay dolor, sino más próximo, ¿verdad? Para estimular el nervio más próximo, que el paciente se vaya aclimatizando a ese estímulo y poco a poco vas bajando y de repente, ¡wow! Perfecto, ya no duele, ¿verdad? Pero es muy importante, con este tipo de pacientes, no pain, no gain, más bien es contraproducente, ¿ok? Muchos de estos pacientes llegan a terapia y todo el mundo tienen dolor por 5 años, por ejemplo. Siempre tienen dolor. El dolor ya no es tan importante. Ellos simplemente tienen que vivir, ¿verdad? Pero han caído en ese patrón de decir, ok, voy a hacer ejercicio. Hacen muchísimo ejercicio, hacen todo lo que quieren por un día y después están 3 días en cama porque no se pueden mover. Entonces, lo poquito que han podido ganar en términos de flexibilidad o masa muscular, ¿verdad?
3 días en cama sin moverse, lo perdieron y están peor que hace 5 días, ¿verdad? Entonces, si todo lo que pueden hacer es caminar 20 metros, entonces vamos a caminar 20 metros 2 veces al día, ¿ok? Y mañana caminamos 22 metros 2 veces al día. Y realmente, o sea, el tratamiento de este tipo de pacientes toma mucho tiempo. Muchas veces, una vez que ya yo he completado la parte de educación, los veo una vez a la semana y les doy tarea. Y a veces los veo una vez cada 2 semanas, ¿verdad? Porque si no, los puedo ver por un año. Y de repente los puedes ver por un año, pero no los vas a ver por un año 2 o 3 veces por semana, porque realmente eso ya no es ético, porque la idea es que ellos lleven esta información a la casa y poco a poco vayan incorporando los ejercicios y más actividad física. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, eso es bien importante, la parte que tú dices de que hacer que el paciente haga los ejercicios, o sea, que no es que crear la dependencia de que tiene que estar contigo todo el tiempo y si no va al centro de terapia física no voy a hacer los ejercicios, porque si no, pues crea como digo a mis pacientes, el centro no es un daycare, o sea, tú no vas aquí para yo estar vigilándote todo el tiempo, o sea, tú O tienes un que club hacer. social, tampoco es un club social. Exacto, exacto. Tú tienes que tener una disciplina, toda la vida es disciplina. Pues tú vas a utilizar tu disciplina para tu salud. Y la disciplina es las asignaciones. Si tú no haces las asignaciones, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer? No vamos a mejorar. Pero tampoco pretende que puede venir 2 o 3 veces a la semana aquí a la clínica, ya sea porque el paciente lo dice o ya sea porque tú quieres el dinerito, ¿verdad? Tú quieres la chaburria, tú quieres que el paciente meta chavos a tu clínica. Eh, Esa no es la manera, porque es un paciente que tarda mucho en procesar y en sanar. Y obviamente no hay plan médico que cubra eso, si por lo menos en Puerto Rico, estamos hablando, o sea, tomando en consideración Puerto Rico, ¿verdad? La realidad es que no hay un plan médico que te cubra eso tanto tiempo. O sea, que uno tiene que saber jugar también con eso. Y yo creo que las expectativas del paciente también, o sea, decirle, mira, esto es un proceso, esto no porque vengas 4 semanas a terapia, es un proceso. Ujú. Y simplemente continuar y de repente tienes un mes de terapia y estás 3 meses progresando y después puedes regresar. O sea, tratar de ver cómo puedes ayudar y educar al paciente lo más posible para que completen el proceso. Y siempre van a tener de repente, they're going to be hiccups and they're going to go back, but have the knowledge to be able to jump ahead again. Una de las cosas que el artículo cubrió, que también me parece que fue muy interesante, que siempre ha existido como se cree que muchos de estos pacientes de CRPS han tenido algún tipo de trauma en la niñez o tienen post-traumatic stress disorder. Obviamente, con cualquier condición de dolor crónica, y esto yo lo tenía por ahí, pero no lo comenté durante la presentación, la depresión, la ansiedad, el estrés puede agravar los síntomas, ¿verdad?, de condiciones de dolor. Um, pero muchas veces ha habido estudios que han dicho que no, necesariamente los pacientes con CRPS, más pacientes con CRPS no tienen depresión o post-traumatic stress disorder o otras condiciones psiquiátricas, psicológicas, más que cualquier otro paciente de dolor crónico. Y yo pienso que ese era como un misconception que existía antes. Obviamente, es una condición crónica de dolor y puede haber comorbilidades de problemas psicosociales, emocionales que tienen que ser tratados también. ¿Okay? Hay una pregunta, hay dos preguntas. Digo, primero iba a decir que levante la mano para decir algo que pensé que era importante y era que quizás para poder establecer un plan de tratamiento viable dentro de los planes médicos con los que brega Puerto Rico, es hacerlo y educar al paciente que es una progresión episódica, que es verdad, son tantos episodios por tanta, como tú decías, Mariana, tenemos este mes, tenemos esta cantidad de sesiones
y sabiendo que va a terminar en esta cantidad de sesiones para tomar este break de esta cantidad de tiempo y regresar. De ser bien específicos con la progresión, quizás es posible que pues lo puedan tratar de una manera más eficaz, tratando de jugar el juego de los planes médicos, ¿no? Em, Como nosotros estamos tratando de hacer en nuestro programa, tratando de hacerlo de una manera episódica y que no sea así como que este año completo que nos vamos a ver en terapia. Ese es mi comentario, pero tenemos preguntas. Lorraine pregunta que si los métodos de tratamiento pudieran ser igual de viables en CRPS, que ha progresado de distal a proximal hacia toda la extremidad, que no está clara si sería la prognosis en casos más complejos. No entiendo la pregunta. Una de las cosas que este artículo no comenta mucho, y ya que esta pregunta vino, ¿okay? Obviamente, si tú de repente tienes un paciente que se presenta como CRPS, pero por alguna razón hay inflamación que va de la parte distal a la parte más próxima, ¿ok? Primero que nada hay que asegurarnos que no hay algún otro diagnóstico. O sea, y número uno, ¿ok? ¿Por qué esto está pasando? ¿Hay alguna infección? ¿Hay algo más, verdad? Que está haciendo que el paciente empeore y que todos estos síntomas se vayan yendo más próximos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Vuelvo de nuevo a la importancia de un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Que el médico de cabecera o el fisiatra estén envueltos y que nosotros nos sintamos cómodos de que que no haya algo médico, ¿verdad? En la literatura se ve que el CRPS a veces tiene como flare-ups, ¿verdad? Puede ir en remisión y puede volver, ¿verdad? Flare-ups pueden pasar, a veces pueden presentarse cuando hay problemas emocionales, sociales, depresión, ansiedad, estrés, puede causar un flare-up. CRPS también tiene, parte de estos síntomas del CRPS vienen porque hay una dysregulation en el immune system que está causando esta inflamación en ausencia de una lesión o de una infección, ¿verdad? Realmente la prognosis de pacientes, dependiendo de, mientras más largo esté presente el CRPS, ¿verdad? Sin remisión, la prognosis no es tan buena, ¿verdad? Pero sí, en la literatura sí hay evidencia de que si un paciente ha sido tratado para CRPS y ha tenido buenos resultados, va en remisión y después el CRPS vuelve, esos pacientes, porque ya han experimentado que los tratamientos sí funcionan y ya han sido educados acerca de cómo manejar sus síntomas, porque también es parte de no solamente decir, mira, el dolor se te va a quitar hasta cero, porque de repente eso no es realístico, de repente va a haber, sensibilidad y va a haber un dolor de 2 o de 3, pero ¿cómo puedes manejar tus síntomas para restaurar tu función y tu calidad de vida? Eso es lo más importante. El enfoque debe ser función, calidad de vida, hasta regresar a laborar, ¿verdad? Por eso es muy importante tener terapistas vocacionales desde el principio. Realmente ellos no van a poder hacer nada, tú no vas a poder hacer un work hardening al principio porque hay demasiado dolor y no hay función, ¿verdad? Pero empezar desde el principio planear cuál es tu meta, qué trabajo, qué tienes que hacer en el trabajo para volver, en qué nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Y tener eso desde el principio para después poderlo llevar hasta el final. No sé si respondí la pregunta completamente, Lorraine, pero en la literatura sí, mientras más largo haya el CRPS dure sin remisión, ¿verdad? El pronóstico no es tan bueno. Pero eso yo no se lo digo a mis pacientes. Estamos en discusión profesional. Bueno, y tenemos, gracias por eso. Y la próxima pregunta dice, me gustaría saber en tu experiencia clínica, si aproximadamente cuál porcentaje de pacientes logran una resolución completa y si es realmente posible. Mira, sí es posible. Yo
Yo he tenido pacientes que regresan a la clínica. Esto es mi experiencia clínica, es anécdotas, ¿verdad? Y lo he visto. Regresan a la clínica, y me ha pasado más que todo con pacientes con amputaciones de miembro que presentan síntomas de CRPS en el residual limb, no pueden ponerse la prótesis, tienen demasiado dolor, y poco a poco, una de las cosas importantes que pueden hacer también, o sea, tocar, por ejemplo, ponerse el zapato. Yo trato más lower extremities que upper extremities. Pero, por ejemplo, mira, ponerme el zapato me da terror porque me duele tanto. Pareciera que me estuvieran agarrando a puñaladas, es lo que me dice el paciente, por ejemplo. Y yo le digo, bueno, mira, la próxima vamos a ponerte el zapato, pero imagínate que el zapato es una media de plumas suaves que está acariciando tu pie y que te están dando un masaje y que te sientes que estás en el cielo. Entonces, cambiar ese imagery, ese negative imagery que el paciente trae en un positive imagery, eso es muy importante. Yo pienso que hay remisión, yo pienso que problemas psicosociales, emocionales agravan la situación, y yo pienso que también, como nos pasa a todos, ¿ok? Mira, este verano me puse en forma, me puse durísima, estoy corriendo 10 kilómetros todos los días y viene el invierno, me siento a ver televisión, a ver la nieve y a comer chocolate, y entonces ya en la primavera ya no puedo correr más. Y yo pienso que eso también les pasa a nuestros pacientes en términos de esa restauración de la función, ¿verdad? Muchos pacientes están bien, se recuperan, todo perfecto, dejan de hacer los ejercicios, el miembro empieza a perder movilidad, empieza a perder fortaleza, el dolor, ese disuse, ¿ok? Lo más peligroso para el CRPS es el disuse, ¿verdad? Porque entonces el dolor, ese síntoma del dolor regresa, ¿ok? Pero sí es posible y sí está documentado que el CRPS puede desaparecer completamente. Por algo existe CRPS en remisión también. Y esto es, tengo pregunta mía por curiosidad. Los pacientes que se presentan, que van dirigidos para que los veas tú específicamente por cuestiones de dolor, ellos vienen con, además del diagnóstico de amputación, vienen también con el ICD-10 de CRPS, si lo tienen. Yo he tenido, sí, algunos pacientes, la mayoría que vienen con de CRPS diagnosis, la he visto más con partial foot amputation, ¿ok? Okay. Y vienen por CRPS. Los pacientes con amputaciones de miembro que tienen dolor constante en el residual limb, que no toleran la prótesis, se presentan como CRPS, ¿okay? Tienen un dolor desproporcionado, en falta de cualquiera, y no tienen sudor, el miembro se pone blanco, no toleran, tienen hiperalgesia, alodinia, etcétera, etcétera. Presentan como CRPS, pero realmente en el script no la diagnosis no está. Okay. A mí me parece que este criterio de Budapest es súper útil, ¿verdad? Porque lo podemos utilizar en la clínica, inclusive en ortopedia, cuando tienes un paciente, y en ortopedia hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque es CRPS, es un problema crónico, o hay una comorbilidad a la cual tenemos que referir de regreso al fisiatra o al médico. Eso es lo más importante. Tenemos otra pregunta. ¿Has tenido algún misdiagnose de CRPS, que el paciente llega con el diagnóstico, pero en realidad no era eso? Y cuando lo evalúas, descubres que no es CRPS, ¿y cómo lo has tratado? Recientemente tuve un paciente, bueno, yo trato bastante pacientes con diabetes, ¿verdad? Que de repente vienen con wounds, muchos pacientes que vienen con bypass surgery, o sea, tienen una amputación, pero en el otro miembro, que es el miembro intacto, han tenido bypass surgeries
múltiples, tienen heridas, ¿verdad? Y tienen mucho dolor. Tienen mucho dolor y realmente la limitación de ellos no es la amputación, sino es el dolor en el otro miembro, ¿verdad? Sí ha pasado que presentan como un CRPS, pero con este tipo de pacientes yo tengo que tener mucho cuidado porque son pacientes desvasculares que de repente lo que tienen es, la palabra se me está yendo, Neuropatía diabética no solamente o neuropatía, vascular. pero es cuando caminas y no tienes suficiente circulación. Oh, Claudicación intermitente. claudication Claudicación, pain. muchas gracias, claudication, ¿verdad? El miembro se pone caliente, tienen un dolor intenso, son desvasculares, eso quiere decir que la piel está seca, han perdido cabello, ¿verdad? Entonces es claudicación y tengo que mandarlos al vascular surgeon o es CRPS. Por eso, de nuevo, mira, necesito que vayas al doctor vascular y estoy tomando pulsos todo el tiempo, ¿verdad? Estoy dándome cuenta, o sea, si en la parte distal del miembro hay síntomas de que no hay buena vascularidad, pero igual los pacientes con CRPS tienen síntomas vasomotores también, ¿verdad? De repente se contraen. Yo trato de errar porque el tipo de pacientes que yo trato son pacientes súper complejos y gracias a Dios siempre tengo un fisiatra a la mano. Entonces siempre trato de, mira, vamos a asegurarnos que no sea más nada médico antes de proceder. Esa sería mi recomendación. Sí, aquí es bien importante, como tú dices al principio, el equipo. O sea, tener un buen equipo que trabajen a la mano y que estén todos a la misma, con la misma mentalidad. Y que Exactamente. hablen el mismo idioma y utilicen el mismo Es- vocabulario. Exacto. Muy importante. La discusión ha estado muy buena. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, algo más que compartir? Mientras tanto, le agradecemos a la doctora Mariana Yo Genco. tengo una preguntita, Alba. Adelante, Juliana. No es una preguntita, es más bien, obviamente yo veo más casos ortopédicos, donde muchas veces el CRPS viene por, los casos que he visto son solamente lesiones traumáticas, fracturas en algún área. Y sí he leído de métodos que podían a lo mejor prevenir o no prevenir, a lo mejor reducir esos riesgos, obviamente embolización temprana, vitamina C. No sé si ella en su experiencia ha tenido o ha podido conocer algún método que se utilice. Por ejemplo, ustedes que tienen cirugías que son programadas, o sea, por ejemplo, las amputaciones, cirugías que van a ser programadas y a ese paciente se le puede poner en algún tipo de suplemento que podría minimizar o tratar de reducir el riesgo de que esto ocurra. ¿Lo han visto? Mira, en términos de la evidencia científica que existe, lo de la vitamina C, hay suplementos y en este artículo lo cubren, ¿verdad? Hubo unos ensayos que demostraron que la vitamina C podía ser protectora contra el CRPS después de un trauma, ¿verdad? Pero igualmente hay otros ensayos que más bien mostraron lo contrario, que la vitamina C no era protectora, sino más bien causaba Acelerar. más Incrementar más desarrollo. el riesgo. Es riesgoso. O sea que realmente yo creo que en términos de la literatura no existe ningún tipo de prevención en términos de CRPS. En términos de dolor fantasma y de dolor crónico de residual limb, sí está comprobado que mientras haya un control de dolor apropiado y agresivo antes y después de la cirugía, ¿ok? Eso ayuda a que haya menos, que el dolor fantasma y el dolor crónico de residual limb no se desarrolle inmediatamente después de la amputación. Es totalmente diferente al CRPS, pero yo pienso que es muy importante que haya buen control de dolor. Y después de las operaciones, o sea, nuestros pacientes están con narcóticos. A veces estamos tratando de hablar con ellos por el primer Para día, quitarle tercer día,
Y es Okay. muy importante explicarles al paciente que tienes que, taper down mientras lo puedas tolerar, ¿verdad? Y empezar a utilizar otros agentes, otros métodos. Pero sí es importante el control del dolor antes y después de la operación, inmediatamente. Eso es lo que yo conozco. Pero en términos de suplementos no conozco, no sabría qué decir. Gracias. Y es como un poco difícil, como contestando un poco de nuestra experiencia. El momento en que recibimos nuestros pacientes no tenemos control sobre lo que pasa antes, que quizás no los conocemos al momento en que llega a nuestras manos, aunque sean en Inpatient Acute Rehab, ya esa parte no tenemos nada, no hay mucha comunicación entre los cirujanos, médicos, la parte médica ya es bastante alejada y cuando los recibimos, entonces quizás hay un poco podemos intervenir con conversación, con educar a los médicos que pues tenemos la gracia por lo menos en el programa al que pertenecemos, poder comunicarnos y educarlos a través de los módulos de educación que hacemos en nuestro programa y ese tipo de cosas. Pero es difícil, no hay como que este control de antes y después de una cirugía. Y pues, desgraciadamente, las estadísticas para el tipo de paciente que nosotros tratamos, que son bien complejos, es bien alto. No sé si fueron hace 2 o 3 semanas, si Mariana se recuerda, hubo un momento en que por lo menos 5 de nuestros pacientes que habían pasado por nuestras manos por una de las amputaciones ya estaban siendo tratados por una segunda, quizás un poco más agresiva y mucho más extensa. Y pues son pacientes bien enfermos que es bien difícil eh, tratar de manejar fuera de lo médico porque pues puede reaccionar con estas otro montón de medicamentos que a veces es bastante y, y es bien difícil poder identificar tan específico como lo pide el protocolo de Budapest, como si fuera ortopedia, ¿no? Es un poquito más médicamente complejo que simplemente si fuera nada más que una lesión ortopédica, pero la mayoría de nuestros pacientes tienen esa lesión ortopédica más complejidad médica, más una amputación, más un derrame, más un ataque cardíaco, más una lesión espinal, todas esas cosas en una. Así que por eso invité a mi querida amiga y compañera y colega Mariana para compartir este artículo que es uno de eh, le pedí que nos compartiera con nosotros uno de sus artículos favoritos El, y pues muy agradecida de compartir no nada más su manera de interpretarlo, sino su experiencia clínica al respecto. Rita, Adelante, Luis. dame, si tienen un minuto más, voy a clarificar ¿Cómo una no? cosa que es importante a la última persona que hizo la pregunta acerca de la prevención, ¿verdad? Hay evidencia, o sea, número uno, ¿qué causa los cambios en la corteza, en el somatosensory cortex después de un injury, ¿ok? El desuso, ¿ok? Cuando hay una amputación de miembro hay desuso porque ya no tienes el miembro, ¿verdad? Pero tu homúnculos está ahí todavía. Cuando hay una fractura o una operación, hay un desuso porque hay inmovilidad, ¿verdad? Se ha demostrado que la terapia de espejo, ¿ok? Esa terapia visual, puede prevenir el comienzo del dolor fantasma en personas con amputaciones de miembros, ¿verdad? Probablemente al hacer ejercicio esa corteza sensorial motora, mientras la persona no se puede mover. El algoritmo de tratamiento recomienda terapia visual, imaginaria, terapia de espejo. No va a hacer daño, no vas a matar al paciente, ¿verdad? Si el paciente viene contigo, está postoperatorio, está en un knee immobilizer y no va a poder mover la rodilla y el tobillo por 6 semanas, ponle un espejo enfrente y que empiece a hacer ejercicios en esa área, a ver qué pasa. Eso sería un estudio maravilloso en términos de CRPS, ¿verdad? En la literatura para amputaciones de miembros ya se hizo y tiene
2 semanas de 20 minutos, 2 veces al día por 14 días, retrasa la aparición del dolor fantasma, ¿verdad? Y si estamos viendo el mecanismo, ¿verdad?, que causa este tipo de dolores, ¿verdad? Son mecanismos centrales, reorganización de la corteza cerebral, pudiera ser algo que se pudiera tratar también. Algo que me gustó mucho también que dice el artículo es que la importancia de que empiecen temprano el diagnóstico de estos pacientes. Así que si uno tiene una duda, tiene un paciente que ustedes creen que tiene un CRPS, mientras más rápido se trabaje ese paciente, mejor es. Que aunque la evidencia dice que un 15% de esos pacientes que empiezan tempranamente no mejoran, es un por ciento bastante bajo. Así que mientras más rápido se trabaje estos pacientes, mucho mejor y más, la prognosis es mucho mejor. Mientras más tarden y empiecen a estar inventando, como yo siempre he dicho, va a ser peor para el paciente. Así que es bien importante eso y esa parte me gustó mucho también del artículo, que dice la importancia del comenzar tempranamente en equipo y la detección temprana de la condición. Así que, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Para si no, pues darle las gracias a la doctora. Eh, Tenemos en noviembre, si Dios quiere, otra presentación. Va a ser de una muchacha de INE de España. Va a ser directamente desde España, una muchacha de terapista físico de la División 1 de balompié femenino, que se dedica mucho en condiciones ortopédicas. Va a estar hablando de ACL en balompié, en pacientes con femenino, ¿verdad? Pacientes en la población femenina. Y lo que ella hace y cómo ella lo está trabajando allá en España, cómo ellos los trabajan, va a ser un sábado, porque obviamente por el cambio de hora de España, pues lo vamos a tener que hacer el sábado, así que pendiente para la fecha. La invitamos cuando, si usted quiere, puede estar con nosotros en este tema. Yo sé que no es su tema, pero pues si quiere estar en confianza y nada, Bienvenida. exacto, y se le agradece de todo corazón el tiempo, porque aunque ustedes no saben, ella lleva 3 presentaciones esta semana. Para el que no sepa, ella sacó el tiempo para estar con nosotros aquí y hablar de este tema y este artículo que son 49 páginas, o sea, es mucha información Bien muy pesado. buena. Es bien pesada, pero bien buena. Yo estuve leyéndolo, no lo terminé completo, pero la mayoría lo leí y está bien bueno. El artículo está súper bueno. A mí Y me le puedes, encantó, a mí me sí, encantó. sí. Y Y tiene, para y los tiene, que no lo tenían, el link está en el chat, al principio del chat de esta presentación. Y tenemos una última pregunta, disculpen que los interrumpa, aunque creo que la contestamos un poco, que si funcionaría la terapia de espejo para pacientes sin amputaciones, pero con un movimiento limitado. Y creo que Sí, eso era lo que estabas mencionando sí. y entonces Yo, la yo, pregunta. yo lo he usado y me ha funcionado con CRPS, con la técnica de espejo y me ha funcionado muy bien. Y también le subimos el libro de Imaging Control, Motor Control, o sea que podemos utilizarlo, de Butler, creo que es el libro, ¿verdad? De Mosley y Butler. Así que se lo subí, está ahí también en el chat, que lo pueden bajar de gratis. Ya que lo tocamos el tema de imaginario, ¿verdad? De la técnica, las terapias imaginarias y los espejos. Así que nada, nuevamente buenas noches a todos. Gracias, Albita, por la invitación que le hiciste a la doctora Mariana. Doctora, muchas gracias de verdad, de todo corazón. Y esperamos que alguna vez volvamos a hacer otra cosa, ¿verdad? no, claro que sí. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Me encantó practicar mi español con ustedes. Así que voy a tener que volver el mes que viene porque es muy importante. Sí, no, y en confianza, cualquier tema que usted quiera darle en confianza, las puertas están abiertas de PT Today para usted y para cualquier persona que quiera dar alguna conferencia, algún tema, de algún artículo, cualquier cosa. Buenísimo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues gracias y Muchas buenas noches a gracias. todos. Chao, Albita. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos mañana. Gracias, Albita.